Muy buenas noches. Hoy estamos miércoles 7 de septiembre 2022. Un placer estar con ustedes. Con mi esposa recién hemos llegado. Recién llegamos de Luisiana, donde estuvimos varios días para poder dar conferencias. Terminamos el lunes dando una conferencia sobre Caminando en la Gracia, que es uno de mis temas favoritos. Hoy día quiero dirigirme a Mili Álvarez. Yo sé que ella está pasando un momento muy difícil, está en hospicio en su casa. Y Mili es para mí algo muy especial como para mi esposa. Casualmente hoy día estuvimos leyendo un acrónimo que ella desarrolló en 2008 para el cumpleaños de Marisol. Una belleza, Mili, siempre poeta, siempre alegre, siempre educadora, siempre haciendo lo extra para que las demás personas pudieran escuchar. Hoy día, aunque no estamos al lado tuyo, estamos contigo y te amamos, te queremos y le pedimos a Dios que toque tu cuerpo, que toque todo en ti. Que Dios te bendiga, Mili linda, y bendiga a tus hijas amadas, a tu hijo, y que todo lo que Dios tiene para ti sea dado en este momento. Gracias, Señor. Bueno, hoy día tenemos un tema muy importante. A mí siempre me han preguntado sobre, que menciono muchas veces, sobre la plenitud de Dios, sobre la obediencia, sobre estar libre del pecado, y siempre me han hecho esas preguntas. Sobre si es posible, si usted cree que uno puede alcanzar la plenitud de Dios, ¿no? Si uno puede estar lleno de la presencia de Dios hoy día, aquí ahora, o solamente después de muerto, ya que lo veamos cara a cara. Yo creo que hoy día, porque la palabra de Dios lo dice claramente en Efesios capítulo 3, el verso 19, cuando Pablo está describiendo sobre el amor, dice que debemos entender el amor, y dice la razón que debemos entender el amor de Dios es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y nos habla también en Efesios capítulo 4, cuando habla de la iglesia. La razón de la iglesia es preparar a las personas, enseñar a las personas para que lleguen a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Es posible esto o es teoría? Muchas veces tratamos de interpretar la Biblia por lo que vemos a veces en las iglesias o en las iglesias que se llaman cristianas. Por eso siempre hay que recurrir a la palabra de Dios y hablar con Dios y preguntarle a Dios, ¿es posible esto o no es posible esto? Y eso es lo que hice. Lo que hice es hablar con el Señor y pedirle, Padre, ¿es posible? Porque estoy siempre hablando de perfección, estoy hablando de no pecar, estoy hablando de ser sal y luz del mundo, estoy hablando de ser ministro de reconciliación, de ser nueva criatura, de andar en las obras que tú has preparado por nosotros. Siempre estoy hablando de eso, y a veces siempre recibo lo contrario, que uno nunca puede llegar a ser perfecto, que uno siempre va a estar en pecado, que siempre vamos a estar en esos problemas. Por eso la pregunta hoy día es si podemos alcanzar la plenitud de Dios, y esa fue la pregunta que le hice al Señor Jesús. Y estaba orando días y días y días, y siempre leyendo su palabra, por supuesto. Y un día pareciera como que el Señor me abriera los ojos y me diera 5 cosas que yo debo entender, que Douglas debe entender, tal vez usted no, pero Douglas debe entender, para poder entender y llegar a esa plenitud que Dios quería uno que llegara. Son como condicionantes lo que recibir realmente. O sea, en pocas palabras, si tú entiendes esto, puedes llegar a la plenitud de Dios. Es algo así como entendí yo en el proceso de mi estudio y en el proceso de mi búsqueda de Dios y pedir al Señor. Si tiene un lapicito, apúntele si es bendición para usted. Si es bendición para usted,
por favor, háganos un favor, compártalo con otro. O lo que siempre les digo a ustedes, apréndalo usted. Mi esposa pone a todos, siempre todos los versículos. Tome los versículos y si no va al canal de YouTube o si lo esté escuchando usted por el canal de YouTube y puede ver que en todas las notas están todas las notas ahí puestas para que usted pueda tomar los versículos, porque a mí me gusta darle versículos para que usted los pueda leer, los pueda meditar. Bueno, el Señor me llevó por el Evangelio de Juan y exactamente me llevó por 5 capítulos. Y una vez que leí y medité estos capítulos, sentí que Él me estaba guiando. Los dejé, los cerré y me dijo: Douglas, en pocas palabras, orando con Él, me puso mi pensamiento: Douglas, si tú entiendes estas cosas, si entiendes estas 5 cosas, entonces, o si entiendes estos 5 capítulos, entonces entenderás que uno puede llegar a la plenitud de Dios si ha entendido esto. Y por supuesto tiene estas características. La primera característica que necesitas para llegar a la plenitud de Dios, ¿sabes cuál es? Y muy importante entender esto, es humildad. Lo primero que enseñó el Señor Jesús para esto fue humildad. Sin humildad no puedo ir ni siquiera un paso más adelante. No voy a entender lo que es Dios. Es más, la humildad, la mansedumbre, es algo que el Señor nos da. Es un fruto, está en el fruto del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, lo primero que va a mandar el Señor es humildad, es mansedumbre. Lamentablemente, muchas veces queremos resaltar nosotros y no realmente no resaltar el nombre del Señor, y a veces nos preocupamos si nos ven o no nos ven, si ganamos dinero o no nos ganamos dinero, si nos llaman pastor o no nos llaman pastor, si nos llaman apóstol o no nos llaman apóstol, y muchas veces nosotros queremos ser servidos y no servir a otros. Pero el Señor lo primero que me enseñó, porque me dio los 5 capítulos continuos después que estuve hablando con Él y meditarlos, y fue el capítulo 13 de Juan, y es humildad. Y Él dice bien claro en este capítulo: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿qué hizo? Es claramente, Él es el Maestro, Él es el Señor, y lava los pies a los demás. Incluso a Pedro le increpa y le dice: si no te lavo los pies, no, entonces no tendrás parte conmigo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, era bien claro que era una enseñanza sobre humildad. Les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aprenderás teología, aprenderás griego, aprenderás hebreo, podrás tratar de ver lo que viene en el futuro y lo que no viene en el futuro. Podrás escribir un libro que ya viene el Señor y puedes hacer estudios, pero si no hay humildad, no tienes nada. Acuérdate que la soberbia es el principio de la caída. Por eso la humildad es el paso número 1 que el Señor puso en mi corazón. Douglas, si no hay eso, no hay el resto. Puede ser que te eleves a apóstol, obispo, al gran pastor que eres, puede ser que llenes iglesias y puede ser que llenes coliseos, pero si no hay humildad, nunca vas a entender lo que es tener la plenitud de Dios, ni nunca vas a entender lo que es ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primero, humildad. Lo segundo es, ¿para qué te he llamado? ¿Y quién soy yo? O sea, es el Señor que te llama, y quién es, y qué es lo que te va a dar. Si tú entendieras lo que el Señor te va a dar, entonces tus pensamientos deben ser grandes. Tus pensamientos deben ser increíblemente grandes de lo que va a hacer el Señor en ti. Pero nosotros generalmente hemos actuado con una falsa humildad. Qué curioso que lo diga esto después de haber hablado de humildad.
y una falsa humildad y tratamos de no aparecer. Pero cuando tú ya recibes del Señor, sabes que la gloria es para el Señor, sabes que eres manso. Cuando recibes, debes pensar en grande. ¿Y por qué pensar en grande? Porque eres una persona muy especial que Dios ha determinado por haber creído en Él que va a hacer cosas grandes contigo. Y debes estar preparado contigo. O sea, primero, humildad. Qué difícil entender esta parte, ¿no? Este cambio. La segunda, que debes estar preparado para hacer cosas grandes que el Señor, así como hizo con Moisés, así como hizo con grandes siervos como José, Josué, con todos ellos, con Daniel. Así el Señor, mucho más contigo, está pensando hacer grandes cosas. Él es el mismo, dice que eres hechura suya y estamos diseñados para andar en las obras que Él preparó de antemano. O sea, tú debes pensar algo en grande. Eso me lo puso y me lo hizo saber en Juan capítulo 14. En Juan 14 digo, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Escuchen esto. Las obras que yo hago, Él las hará también. Miren, en mis estudios del cerebro y en mis estudios de teología y neurociencia, he preguntado a miles de cristianos qué piensan de esto y la mayoría, bueno, está lindo, pero realmente lo creen que van a hacer las obras que Jesús hizo. No, Jesús está a otro nivel, Jesús no puede hacer, pero es por eso que Él murió. Y es por eso que Él provee todo, porque Él sabe que es imposible que tú seas sal y luz del mundo. Es imposible que tú seas testigo de Él, de este testimonio de lo que está pasando, si es que no puedes hacer las obras que Él hizo. Por eso el que dio el ejemplo, si no puedes decir tanto tiempo que me has visto a mí, no has podido ver al Padre, entonces no has entendido. Y eso es un segundo paso muy importante. Pensar que lo que va a hacer Dios en ti es grande, tan grande que Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Es grande, ¿por qué? Porque el Señor ha provisto. ¿Qué ha provisto para que tú puedas hacer todas esas obras? El Espíritu Santo. Dice bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu Santo mora con nosotros? Dios mismo está con nosotros. Dios mismo mora con nosotros. Y si te pones a pensar esto, la única manera de sentir la plenitud de Dios no solamente es humildad, sino saber que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Y ya es suficientemente grande, aunque estés en tu casa solamente, aunque estés sentado hablando a alguien, es suficientemente grande que Dios mora en ti. La mayoría de personas no te va a creer que Dios mora en ti. Si yo hablo a otros doctores, si yo hablo a otras personas, no van a creer que Dios mora en ti. Al contrario, van a pensar que tengo un problema mental. Pero la Biblia lo dice bien claro, que Dios mora en ti. Y el Señor Jesús lo dijo así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Porque el Espíritu, ¿qué? Porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Y quién va a ser morada en nosotros? Y dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo más grande que tiene el cristiano es que Dios mora en Él. Lo más grande que tiene el cristiano es que tiene el Espíritu Santo en Él. Lo más grande que tiene el cristiano es que es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué son hijos de Dios? Porque tienen pues los genes de Dios, tienen el Espíritu Santo que mora en Él. Y el problema es que a veces lo leemos, pero no preparamos nuestra mente para hacer las grandes cosas que Dios va a hacer. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Lo leemos y lo dejamos de lado porque, ¿sabes? Soy tan pecador, soy tan imperfecto, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer yo las obras que el Señor hizo? Es que no depende de ti. Depende simplemente que te rindas para que Él pueda llevarte, porque Él ya las preparó de antemano.
para que tú anduvieras en ellas. La tercera cosa que el Señor puso en mi corazón, la primera, humildad. La segunda es pensar que lo que va a hacer Dios es grande en tu vida, es pensar en eso. La tercera es saber que todo depende cuán cerca estés al Señor. Él dijo que nos pusiéramos el yugo, Él dijo que vengamos a descansar. No es cuestión que tú lo hagas, Él lo hace. Y lo hace y te hace hacer, porque simplemente tú moras en Él. O sea, no solamente ser consciente que Él mora en Él, sino que tú, gracias a Dios, vives porque Él mora en ti. Él lo puso de esta manera en el capítulo 15 de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, escuchen esto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La tercera cosa que necesitas para tener la plenitud de Dios, saber que todo depende de Jesús. Depende y que ponga Él el querer como el hacer. No depende de ti, en tus planes famosos y lo que voy a hacer y que voy a revolucionar y mañana iré y mañana viajaré. No, sino depende realmente lo que Dios ponga en ti, el querer como el hacer. Y para poder hacer eso, tienes que permanecer en Él. Tienes que estar en constante comunión con Él. Saber que todo esto en su misericordia, tú conoces a Dios porque en su gran misericordia te escogió. En su gran misericordia Él te llamó. Él siempre está buscando personas que estén buscando a Dios. Y Él ha escrito en tu corazón toda la esencia para que tú puedas entender su palabra y entenderlo a Él. Y dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os dé, y esto os mando, que os améis unos a otros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él es la vid, nosotros simplemente somos los pámpanos y debemos permanecer constantemente. ¿Cómo permanezco en Él? Hablando con Él constantemente. Hablando con Él y escuchándolo a Él. Siempre el Señor nos va a hablar claramente que al hablar con Él es guardar su palabra, meditar en su palabra. Pero debo ser consciente, primero, humildad. Segundo, es que Dios me ha llamado para grandes cosas, para grandes obras, ser sal y luz del mundo. Y tercero, que nada puedo hacer separado de Él, porque Él es la vid y yo simplemente soy un pámpano, pero un pámpano para hacer cosas grandes. Es realmente que Él nos ha puesto para que vayáis y llevemos fruto, y fruto que permanezca para siempre. Y es bien importante entender eso. Así ya es estos 3 pasos nomás, ya comienzas a sentir realmente lo que es la plenitud de Dios. Comienzas a sentir que es la plenitud, que es la llenura total del Señor en tu vida. La plenitud de Dios, en Él habita la plenitud de Dios y por eso es que hemos tomado gracia sobre gracia, dice en Juan capítulo 1. Entender eso. La cuarta que me enseñó el Señor. Douglas, no se trata de tus diseños, pensamientos, sino se trata de constantemente hablar conmigo y ser guiado. Ahora, ¿quién te va a guiar? El mismo Espíritu Santo. Deja que Él te enseñe, deja que Él te hable, y para eso necesitas pasar tiempo a solas con Él. La Biblia dice bien claro que cerremos nuestra puerta del cuarto y comencemos a hablar con Él y escucharlo. El Espíritu Santo te hablará, te guiará. Él lo dijo así, de esta manera: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es algo constante con el Señor. La Biblia en 1 Juan capítulo 2, 27 dice que Él nos enseña la unción que
permanece en nosotros, nos enseñará todas las cosas. Por eso siempre te animo a que tú te compres una Biblia, leas la palabra de Dios y lo más importante de tu vida, la leas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La leas, siempre la meditas. No vivas de mensaje en mensaje, de escuela dominical en escuela dominical, sino vive todos los días siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando entiendes eso, le permites a Dios guiarte, enseñarte, y permites a Dios enseñarte qué es la enseñanza total de nuestro Señor en nuestras vidas, cómo Él habla, cómo Él pone el querer como el hacer, porque lo dice bien claro: pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad?, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, incluso la Biblia dice que no sabemos cómo orar y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, pero lo aceptamos. Señor, aquí estoy. Tú me has pedido, Señor, con tu ejemplo me has hecho que yo sea humilde cuando tú lavaste los pies. Señor, con tu ejemplo, y no solamente con tu ejemplo, sino tu afirmación, que todo aquel que cree en ti, las obras que yo hago, él hará. Y espero, Señor, que tú me utilices en una forma que solamente tú decidirás. Y yo sé que será grande, Señor. Lo tercero es bien claro: permanezco constantemente en ti. Ningún momento me salgo de ti. Tengo el yugo puesto contigo y aprendo de ti diariamente. Lo cuarto es: me dejo guiar por el Espíritu Santo y sobre todo me dejo enseñar por el Espíritu Santo a través de la meditación de tu palabra y el hablar contigo constantemente. Y lo último, para que tú puedas, estas 5 cosas dijimos, ¿no? La quinta cosa, y poder entender la plenitud de Dios. La única manera que podemos entender la plenitud de Dios es sabiendo que eres uno solo con Dios. Muchos de nosotros hemos desarrollado por través de la religión un Dios que está bien lejos, un Dios que está en otra parte, que tenemos que morir para verlo cara a cara. Hemos desarrollado, pero nunca hemos podido entender que somos unidad. Así como no entendemos a veces la unidad en el matrimonio. Dice: dejará padre y madre y será una sola carne, pero la podemos ver en nuestros niños, 23 cromosomas compartidos haciendo una unidad perfecta. Igual nosotros tenemos esa unidad perfecta con el Señor aquí y ahora. Depende de ti de hablar con el Padre, depende de ti realmente llevar todo a la presencia del Señor y hablar constantemente con tu Padre. La Biblia dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Está hablando el Señor Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y escuche esta parte ya: yo en ellos, o sea, el Señor Jesús en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y eso es el secreto, la perfección. Si yo no deseo ser uno con los demás de mi iglesia, con los demás, con todos mis amados siervos, no, o con siervos, no puedo ser uno. Va a ser bien difícil que pueda entender la unidad con el Señor. Dice bien claro: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la razón que es tan difícil de entender cuántas sectas hay, de entender madre mía, hay denominaciones para regalar, iglesias por todos lados que una piensa diferente, cuando el Señor nos llamó a una unidad. Y la unidad la podemos conseguir, pero a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es grande y perfecta, pero a través de la palabra de Dios, siempre y cuando nosotros haya humildad, siempre que nosotros haya esa sensación, esa expectación de que Dios haga grandes cosas a través de nosotros, siempre que haya esa necesidad de saber que dependo del pámpano y me alimento del pámpano. El pómpano, perdón, es, ¿no? Pero siempre me he equivocado ahí. El pámpano es el pámpano, perdón. Es como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la cuarta que te dije era ser enseñado por el Espíritu Santo constantemente. Saber que cuando hablas con alguien, yo sé que cuando hablo con un paciente, Dios está conmigo. Ahora usted dirá: bueno, este está loco.
Pero ¿sabes qué? Cuando lees la palabra de Dios, cuando hablas con Dios, desarrollas la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y sabes que ahora que estoy hablando, Dios está conmigo. No me la quiero dar que Dios está conmigo y no está con los demás o algo por el estilo. O no me la quiero dar de que Dios está conmigo y te estoy mandando algo y que es el único y que tienes que venir a mi iglesia, porque nunca te he invitado a mi iglesia. Nunca te pidió que vayas a mi iglesia. Pero sí te he pedido algo, que leas la palabra de Dios. Te he pedido que hables con Él, que cierres la puerta de tu cuarto y hables con tu Padre. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cámbiate en mente, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es lo que debemos hacer, debemos imitar al Señor Jesús. El Señor Jesús en Juan 14, cuando dijo que haríamos las mismas cosas, Él dijo, yo soy el camino. Tú le debes llevar a la persona la verdad, le debes hablar a la persona la verdad. Y la vida, lo debes llevar a la vida y darle vida y mostrarle la vida que hay en ti. Y bien claro es llevarlo al Padre, porque el Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no estás hablando, no van a venir al Padre. Si tú no estás realmente buscando que Dios se manifieste a través tuyo, porque has entendido lo que es la plenitud de Dios, entonces va a ser bien difícil que las personas lo puedan ver. Porque acuérdate lo que siempre repetimos, que eres una carta escrita por el Espíritu Santo y leídas por todos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Padre, te doy gracias por esta unidad que hay entre tu Hijo y nosotros y en tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender porque necesitamos personas que lleven tu evangelio por todas partes, pero con humildad, Señor. Que lleven el evangelio de todas partes y haciendo las obras que tú hacías, Señor. Las obras de misericordia, esas obras que solamente tú las podías hacer. Y dices que aún mayores por ir al Padre. Necesitamos, Señor, siervos que sepan que no es su idea, no es ellos, no son ellos lo que llaman, no son ellos lo que designan, ni lo que nombran, sino es el pámpano. Es bien claro, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Señor, necesitamos personas que se han enseñado por el Espíritu. No por un currículum, no por algo. Sé que es necesario el orden, pero la Biblia es orden. Te aconsejo, lee la palabra de Dios, medite la palabra de Dios y ten la seguridad, el Espíritu Santo te va a guiar. Ten una comunión con la palabra de Dios. Y es más, la Biblia dice claramente, si me amáis, o el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Dios quiera que me haya entendido hoy día. Pero sí hay plenitud de Dios, existe la plenitud de Dios. Y en Efesios capítulo 4, usted lo puede leer, dice que la única razón que existe la iglesia es para que te lleve a ti a la plenitud de Dios. Y lo dice más claro, dice para que tú llegues a un varón perfecto, pero dicen que nadie puede ser perfecto. Y que te lleven a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, pero no piensan que tú vas a llegar a la estatura. Lo único que tienes que hacer es una asistencia, una ida, gozarte, qué sé yo, divertirte, vacilarte y ser misericordioso con los demás, porque tú pecas y los demás pecan. Pero Él es el que vino a libertarte del pecado. Él vino a libertarte ¿para qué? Para que seas sal y luz del mundo. Y para que tengas la plenitud de Dios. Y lo demás lo pueden entender. Tus hijos lo pueden entender. Tu familia lo puede entender. Sí existe. Es cierto, para que seáis llenas de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, el verso 19. Y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, el verso 13. Sí es posible. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por estos 5 pasos que grabaste en mi corazón. La humildad, Señor. El esperar a hacer grandes cosas para ti, Señor, porque tú las pones y tú las diseñas y tú ya las has puesto, Señor. Obras para que nosotros anduviésemos de antemano las has hecho, Señor. Te doy gracias, Padre Santo,
porque sabemos que dependemos de ti constantemente, que eres tú, Señor. Tú eres el pámpano, nosotros simplemente somos las vides, Señor. Por favor, Señor, te pido que pongas este sentido, ese sentimiento en todos, y por eso nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo y que nos guíe a entender esa unidad, el ser uno solo contigo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga y no se olviden de seguir orando por Mili. Que Dios los bendiga. Bye bye.